esto es una locura, o sea, me está llevando el auto. No sabemos qué pasó. Ustedes se estarán preguntando cómo llegué acá. Bueno, echemos un vistazo. En este video vamos a estar buscando uno de los fenómenos de la naturaleza más increíbles del mundo. Pero esta tarea va a ser mucho más difícil de lo que pensamos. Están todos los caminos cortados y ahora no sé qué vamos a hacer. Desde que me enamoré de la fotografía cuando era muy chico, había una especie de imagen que me parecía irreal. Una especie de trazo en el lienzo nocturno que maravillaba a cualquiera que lo vea. La famosa llamada aurora boreal. Pero había una imagen en específico que me llamaba mucho la atención. Tenía que verla con mis propios ojos. Para eso buscamos un país no menos impresionante, Islandia, hogar de los contrastes, de hielo y el fuego. Llegó el momento de hacerlo realidad, trabajar duro y viajar para cumplir ese sueño. En nuestra primera parada fuimos a encontrarnos con Jimmy, un local que conoce cada parte de la isla, que nos recomendó comenzar la aventura por el norte del país, ya que iba a haber un fuerte temporal que iba a impactar la zona sur. La idea es completar un círculo perfecto para poder tener más chance de capturar nuestra imagen. Pero a nuestra aventura le faltaba una sola cosa, nuestra casa de 4 ruedas. Preparada con neumáticos especiales en caso de nieve, por dentro una sala de estar, con heladera, utensilios para cocinar y una mesa para transformar el espacio en oficina. Enchufes para conectar nuestras cámaras y hasta calefacción para pasar la noche muy cozy. Y todo esto también alimentado con paneles solares. Un sillón que se hace cama con extrema facilidad. Y por último y no menos importante, un sistema de navegación para estar atentos al clima y a las auroras. La verdad es que no nos podemos quejar. Nada mal, ¿eh? Está buena. Y así comenzamos nuestro viaje por la isla, rumbo al norte, en busca de cumplir ese sueño. Pero ahora nos encontramos con la desafiante tarea de encontrar las auroras. Hay ciertas cosas que tienen que pasar para que se genere este fenómeno. Hay 2 tipos de aurora. Está la aurora boreal, como la que estamos acá en el norte, en Islandia, y también está la aurora austral, que eso se representa en el sur. En Argentina la tenemos, pero está en la Antártida y es muy difícil llegar. Pero ¿cómo se genera este efecto, estos colores? Bueno, básicamente cuando viene el viento solar, viene con electrones y protones y penetra el campo magnético haciendo que brillen estos colores, bailen de una forma absolutamente increíble. Pero para la cultura vikinga eso significa una manifestación de los dioses y personalmente creo que me creo más esa teoría porque es increíble. Imagínense en aquella época de ver esos rayos de colores en el cielo, debe ser una locura. Así que esperemos que tenemos suerte este viaje que estoy seguro que se va a dar, estoy seguro. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta además. Primero que tiene que haber un lugar sin iluminación y otra cosa es que no tienen que haber nubes. Y acá tenemos una aplicación de cómo va cambiando el clima hora a hora, dónde va a estar, qué partes van a estar despejadas de la isla. Si está muy tapado de nubes es muy difícil verlas. Entonces al final de cuentas se convierte en una cacería básicamente, que tenés que ir viendo dónde hay lugarcito despejado y manejar hasta ahí para poder llegar a tener una chance y verla. Así que no es completamente seguro, pero bueno, todo puede pasar. Islandia también es llamada Tierra de Volcanes, ya que se ubica entre 2 placas tectónicas que separan a América de Euroasia. Y al estar moviéndose constantemente se vuelve un punto con más actividad volcánica de todo el mundo. Hoy nuestras chances de ver auroras son muy pocas por el cielo completamente nublado. Esperemos que mañana la cosa mejore. Bueno, nos acabamos de levantar y nos llevamos con esta increíble sorpresa que está todo nevado. Nosotros intentando escapar de la tormenta del sur. Así que bueno, son cosas que pasan. Igual afuera está hermoso, pero hay un viento que no se puede ni salir. Me estuve fijando en el clima y en los estados de la ruta y parece que la ruta del norte está cortada. Todo lo que está rojo ahí dice que hay mucho hielo y que no se puede pasar. Así que bueno, nos quedamos acá medio varados, no era la idea. Así que en un ratito nos vamos a lavar las cosas, preparamos el desayuno y seguimos en viaje. El viento está bastante fuerte, pero tomamos la decisión de seguir adelante. Bueno, ya arrancamos en la ruta, pero como pueden ver, hay nieve de frente, hay muchísimo viento, vamos a ir muy tranquilos, como que está bastante resbaladiza. Hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza acá, esperemos llegar ahora. Ay, Dios mío, o sea, hay tanto viento que ni siquiera puedo abrir la puerta. Tengo miedo que me la lleve. Uy, no.
y la verdad que la cosa no pintaba mejor. Hay más de 70 kilómetros de viento. Bueno, nos tocó parar acá como en la mitad de la carretera. Acaba de pasar un carro como que se llevó a otro que estaba adelante, como una grúa, no sabemos qué pasó. O sea, hay unos copos de nieve que la verdad no sé si son copos de nieve o ya es como hielo totalmente. Imagínense que ahora hace entre 70 y 100 kilómetros por hora de viento, por lo cual es muy peligroso. O sea, realmente hay muchas cosas que se pueden dar vuelta. Recién conocimos a 2 españoles que nos dijeron que vieron un container pasando por enfrente de ellos, así que es bastante peligroso, por eso se toma bastante en serio el clima acá. Todo depende del clima, nosotros vamos chequeando hora a hora de cómo va, por eso tomamos la decisión de seguir, pero en 5 minutos. O sea, no sabíamos, no pensábamos que esto iba a ocurrir, la verdad, ¿cierto? Sí. Si bien el viento y la nieve no cesaban, no podíamos dejar de disfrutar el paisaje blanco que teníamos en esta parte norte de Islandia. Una locura. Bueno, gente, tenemos buenas y malas noticias. La buena es que ya no hay más viento, ya no hay tanta tormenta, ya se despejó un poco y hay un buen pronóstico para hoy. La mala es que sigue nevando, así que aurora no creo que tengamos. Así que vamos a tener que seguir al este a ver qué encontramos. Ay, está nevando mucho. Pero no me malinterpreten, o sea, amo la nieve, pero justamente en este momento que tenemos que manejar y está todo congelado, se hace las cosas mucho más complicadas. Pero tenemos fe que esta tarde noche se va a despejar completamente y vamos a poder ver las auroras. Bueno, acabamos de llegar a la famosa Godafoss, pero tienen que ver porque está cubierta de nieve. Jamás pensé que la iba a ver así. Godafoss es una de las cascadas más significativas en Islandia culturalmente. Su significado, cascada de los dioses. Bueno, nos metimos de nuevo al auto. Está nevando muchísimo, o sea, hay una tormenta tremenda. Lo cual molesta bastante porque no se puede hacer nada. Todos los lugares que vamos está nevando un montón. No sabemos qué hacer, la verdad. Estamos... Queremos ver qué pasa. Los caminos todavía siguen trabados. No se puede avanzar. Así que bueno, hay que ser paciente. En estos momentos hay que ser paciente. La tormenta no nos dejaba ver nada, así que decidimos entrar a esta estación de servicio a refugiarnos un poco del viento y evaluar de nuevo la situación. Con estas condiciones era muy difícil seguir con nuestro viaje. Habían autos tapados completamente de nieve y teníamos que tomar una decisión. Bueno, cambio de planes, como vieron, así se ve afuera, no hay momento que se pueda salir afuera a hacer algo. Teníamos un montón de cosas para hacer, lugares para conocer y demás acá en el norte, pero parece que no va a pasar. Así que vamos a arrancar camino al sur, al sureste, a ver qué tal está el clima por allá y intentar buscar esta noche la aurora. Ojalá mejore porque hay muchas nubes. Todo el paisaje que vemos es blanco. Manejamos unas 4 horas al este del país para poder recargarnos y buscar algo de comida. Sin embargo, seguimos un poco más adelante pensando que iba a estar despejado. Pero la ruta no dejaba ver nada, era completamente peligroso. Una locura la cantidad de nieve que hay, no se ve absolutamente nada. Bueno, avanzamos como media hora aproximadamente a un nuevo lugar para poder encontrar el cielo despejado, que según el pronóstico decía que iba a estar despejado y tampoco se está nevando muchísimo. Va a ser una noche larga, nos vamos a quedar acá y tenemos la esperanza que hoy sí aparezca. Estamos cocinando algo y vamos a ver qué onda. Hay bastante viento, da un poquito de miedo, pero va a estar todo bien. Eso espero. Ay no, porque ya estoy triste de no ver nada. Pero así es la naturaleza, así es la madre tierra, así que hay que entender. Bueno, ayer estuvimos haciendo campana hasta las 4 de la mañana y no pasó nada, así que de recompensa tenemos este desayuno. Tenemos acá granola con proteína, yogur griego, fresa, arándanos. Vamos a hacer cafecito con leche. Qué rico. Sí, muy delicioso. Cafecito colombiano. Este día nos sumaba esperanza de ver y disfrutar una Islandia diferente. Bueno, estamos pasando por los fiordes del este y no puedo dejar de pensar en los pueblitos de Walter Mitty
que son igualitos a estos. Wow, qué tranquilidad. Que estaría rico un cafecito a esta hora. Mientras nos deleitamos con este paisaje, buscábamos la música de este video con el sponsor del día de hoy, que es Artlist. Artlist me parece una plataforma perfecta para todos los creadores que anden buscando diferentes tipos de herramientas. La música que utilizo en mis videos está licenciada para que pueda usarla para mis proyectos en redes o para clientes. Asimismo, si tengo que utilizar imágenes de banco que no pude grabar en este viaje, Artlist lo tiene todo. Y algo que priorizo mucho como creador es la optimización, y encontrar todo este tipo de cosas en un solo lugar realmente no tiene precio y hace que esté más tiempo filmando y menos editando. Asimismo, los efectos de sonido que utilizo para darle vida a mis videos los saco de la misma plataforma. La verdad es que es un paquete que todo creador necesita en su arsenal. Artlist tiene todo tipo de suscripciones para gente que quiere hacer videos para redes sociales, así también como para clientes, lo que sea. Suscríbete con el link que te dejo abajo y tenés 2 meses extra gratis. Así que muchísimas gracias Artlist por sponsorear este video y continuamos con el viaje, ahora estamos cocinando. Siguiendo la ruta del este nos encontramos una de las playas más famosas que ven en Instagram y nada más. Es una playa de arena negra, miren lo que es esto, estamos caminando acá. Hay que decir una cosa, y es que Nati la está pasando muy mal por el frío. Estuvo haciendo frío, sí, pero ella la está sufriendo especialmente. O sea, estuvo haciendo frío, nos referimos a menos 11 grados, ¿sí? No es como que sea una dramática, no. Algo que me llamó la atención es que siendo las 1:03 de la tarde, se ve como si fuera atardecer. O sea, no es que vos salís y tenés menos horas de luz, sino que las horas de luz que tenés es como una especie de hora dorada, como de mañanita o de atardecer, lo cual lo hace bastante especial. Miren la dicha que teníamos con quien nos cruzamos. ¡Caro! ¡Qué emoción! ¡Eso! ¿Cómo se dice? ¿Záparo? Zarpado. Ah, zarpado. Bienvenidos a Stockness, en el sur de Islandia. ¡Wow! Tenemos la hora sur solo para nosotros en este lugar. Qué hermoso es Islandia, ahora nos está mostrando otra cara, quizás sin tanta tormenta, más calma. Wow, qué hermosos días que se vienen. La mañana de hoy va a ser muy especial. Estamos a punto de ingresar adentro del glaciar más grande de Europa. Imagínense lo parecido que es a la Luna este lugar, que en la primera expedición que fueron a la Luna, Estados Unidos, vino a entrenar 3 meses acá. Y todo el entrenamiento acerca del equipamiento, todo lo hicieron en este mismo lugar. Este lugar en el pasado era un oasis que era bastante bueno para la agricultura, se cosechaba mucho maíz, pero lo que los pobladores que estaban acá no sabían es que acá al lado había un volcán muy grande. Y en un momento explotó, fue algo parecido a lo de Pompeya, y dejó este mar de piedras y hielo. Ahí se formaron los icebergs, se formaron los glaciares y nos dejaron todo esto. Me estoy poniendo los crampones que son necesarios para poder caminar en el hielo. So it's been blowing all the volcanic ash over the ice, and that's why you get this dirty appearance. We will wash it out the rain. Hay ciertas partes que son muy transparentes y puedo ver así como todo el hielo hacia abajo. Ya se me está congelando la boca. Miren lo que es esta cueva. Hay que bajar paso a paso porque está muy resbaloso. ¿Cómo te llamas tú, colombiana? Natalia. Natalia, cuidado, Sí. no corras. Estamos en el Blue Diamond, una cueva caverna glaciar aquí en Vatnajökull, glaciar más grande de Europa. Wow, hay como especie de cascadas adentro del glaciar. Pero este es un paisaje completamente diferente, es como fuera de este mundo. Eso de arriba que se ve, que se forma, que es azul, o sea, no es el color del hielo, sino que es el reflejo del cielo, porque básicamente esto es 96% agua, 4% oxígeno. Entonces por eso se genera ese color tan característico del glaciar que es azul. Pero se ve increíble desde acá abajo, una locura. Y para la gente que le gusta las películas, acá donde grabaron la escena de Interestelar, cuando llega la nave espacial y es todo un lugar como si fuera hielo, es exactamente en este mismo lugar. Wow, la experiencia estuvo muy buena, o sea, creo que es algo que tenés que hacer una vez en tu vida. Si pueden y si tienen la oportunidad, elijan ir en un momento bien temprano a la mañana, donde no hay tantos turistas, porque la verdad a lo personal se vuelve menos especial. Pero la cueva esa es increíble.
Se nos acaba el viaje y el clima no nos dejaba hacer nada. También el pronóstico de nubes para el sur de la isla no es favorable, por lo que estar ahí encerrado es frustrante. Bueno, y ahora estamos en la famosa playa de arena negra, como algunos lo dicen, en la playa que trae a gente, porque es bastante violenta, o sea, ahí hay gente que se arrima para ver cuándo llega y la marea sube y se la lleva a veces. Está bueno quedarse ahí viendo, a ver cómo se comen las personas, pero tengan cuidado porque es peligroso, o sea, si vienen acá. Todo lo que ven acá son piedras de basalto, que hace mucho tiempo, como le había contado antes, esto eran volcanes. O sea, cuando hubo esta explosión se generaron todas estas piedras en forma de flechas, lo que lo hace muy interesante y por eso esta playa es tan famosa. ¿Te vas a hacer la foto turista? Sí, acá en el basalto. Y así llegó nuestro último día de viaje. Las esperanzas y las chances eran muy bajas. Sin embargo, los paisajes nos abrumaban con tanta belleza. Pero la verdad no estamos volviendo a casa con un gustito amargo, como que algo faltó. Bueno, tengo que ser completamente honestos, no lo puedo creer, o sea, nosotros nos vinimos del norte con toda esa tormenta, esa nieve, y ahora en el sur tormenta también. De lluvia. Lluvia. Bueno, igual Gastón ya me había dicho que los planes dependen de lo que quiera la naturaleza y acá lo estamos confirmando, así que hay que adaptarse a lo que está sucediendo, hay que adaptarse a los climas, a la lluvia, a la nieve, buscando auroras, a ver si algún día las logramos ver, pero hay demasiadas nubes. A mí anoche me llegó una notificación de una aplicación para buscar auroras que decía como que si el cielo estaba despejado, dentro de la próxima hora las podíamos ver. Jugamos nuestra última carta con un puntito de minuto que podía llegar a verse entre las nubes. Hay algo que se está formando en el cielo y no es una nube. ¿Qué será eso? Y aunque eso parecía una ilusión, yo lo podía llamar un milagro. Acá están, acá la estamos viendo. En vivo y en directo están bailando las auroras boreales. ¡Wow! Esa imagen de las auroras bailando arriba mío, no me lo voy a borrar nunca en mi vida. La vida a veces es como un río que fluye a través del paisaje de nuestras experiencias. A veces nos esforzamos por controlar cada curva y giro de nuestras vidas. Y al flujo de la vida, como el agua, no podemos intentar taparla con las manos. Es un esfuerzo que se escapa de nuestro control. Dejar fluir no significa renunciar por completo al control, sino más bien es adaptarse y aprender a fluir con los desafíos y cambios que la vida nos representa. Si bien el viaje no fue perfecto, la naturaleza me dejó otra enseñanza y me mostró una cara diferente, pero también hermosa de Islandia. Lo bueno es que pienso volver, pero con vos. Estoy planeando un viaje en grupo para filmar juntos y enseñarte lo que sé de filmmaking. Llená el formulario en la descripción y nos vemos en la próxima aventura.